Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Maguiña Santisteban Christopher de la especialidad de diseño gráfico digital. Eh, Mi instructor se llama el profesor Chamorro Abreu Luis Enrique de la materia de física y química. Hoy me toca exponer el trabajo del entregable número 2, explicando la resolución del problema. Iniciamos primero con el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos dice el problema? Primero, nos dice, se desea levantar un automóvil de masa de 1,2 toneladas con una prensa hidráulica, como se muestra en la figura. Suponga que el radio del émbolo más grande es de 2,5 metros. Nos dan aquí el primer dato. Y nos piden hallar estos tres puntos. Primero lo que nos piden es ¿qué fuerza F1 se deberá aplicar en el émbolo más pequeño de radio? Acá nos dan un dato importante, que el radio del émbolo más pequeño es de 50 centímetros para levantarlo. Como segundo punto nos pide cuál es la presión ejercida P1 en el pistón número 1. Y por último nos piden hallar cuál es la presión ejercida P2 en el pistón número 2. Ok, lo que necesitamos para resolver estos tres puntos que nos piden hallar el problema es colocar los datos respectivos. Acá tenemos un diagrama. En este diagrama hemos dibujado una prensa hidráulica en el que actúan dos tipos de fuerza, la F1 y el F2. Y en la prensa hidráulica se encuentran estos émbolos. Estos émbolos tienen sus respectivos radios, en el cual el problema nos indica que el émbolo más pequeño, o sea, este émbolo de acá, este tiene un radio, vamos a colocarlo aquí, como R1, igual a 50 centímetros. Es el primer dato que nos dan. Ahí más o menos. El primer dato que nos dan es el radio del émbolo más pequeño. Segundo, el problema nos dice que el émbolo más grande tiene este radio de acá de 2,5 metros. El émbolo más grande se encuentra en la parte de acá y ponemos su respectivo radio como R2 igual a 2,5 metros. Ahora, lo que nos pide es qué fuerza sub 1 se deberá aplicar en el émbolo más pequeño de radio de 50 centímetros para poder levantarlo. Vamos a colocar un último dato que es la masa del automóvil, que es de 1,2 toneladas. Ahí está. Lo que tenemos que hacer primero para poder hallar la fuerza F1 que deberá ser aplicada en esta parte de acá, para poder levantar este peso que es del automóvil, lo que tenemos que hacer primero en el problema es, aquí están los datos respectivos que hemos colocado. Lo que primero tenemos que hallar es el área de cada uno de los émbolos. Pero antes tenemos que recordar la fórmula que tenemos que aplicar, que es la fórmula del principio de Pascal, que nos dice
que todos los fluidos transmiten con igual valor en todas las direcciones la presión que se les comunica. Quiere decir de que en un recipiente todas las presiones que se encuentran dentro van a ser iguales. Por lo tanto, esta fórmula es la que vamos a aplicar para poder hallar la fuerza sub 1 que se necesita para poder levantar este automóvil. Entonces, lo primero que hemos hecho es hallar las áreas de los émbolos. Para eso utilizamos los datos de los radios. El primer radio es de 50 centímetros. Como sabemos, 50 centímetros tenemos que pasarlo a metros. Entonces, para poder convertir 50 centímetros a metros, lo que primero tenemos que hacer es multiplicar por un factor de conversión. 50 centímetros, al multiplicarlo por, sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Lo que vamos a hacer con este factor de conversión es convertir de centímetros a metros. Para eso, multiplicamos 50 centímetros por este factor de conversión. Aquí vemos que se reducen a 1 centímetros con centímetros. Y luego multiplicamos 50 por 1 es 50 y dividido entre 100. Acá podemos reducir un 0 sacándole décima. Y nos queda 5 entre 10 que equivale a 0,5 metros. Ya está convertido de centímetros a metros el primer radio. El segundo radio ya no sería necesario convertirlo porque ya nos dan en metros, que es 2,5 metros, el radio del émbolo más grande. Ahora, lo que vamos a hacer para hallar el área es saber que los émbolos tienen forma circular. Por lo tanto, para hallar el área tenemos que recurrir al área, a la fórmula del área del círculo, que es esta de acá, que nos dice que el área del círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces vamos a aplicar ambas fórmulas para hallar el área de cada uno de esos émbolos. En la primera área reemplazamos los valores. El valor de pi, que equivale a 3,14, por el radio, que hemos convertido a metros, que es 0,5 metros al cuadrado. Y luego elevamos toda esta expresión al cuadrado. Lo que nos quedaría es 0,25 metros al cuadrado. Luego multiplicamos 3,14 por 0,25 y eso nos da aproximadamente 0,785 metros al cuadrado. Y este sería el área del primer émbolo. Ahora, del émbolo más grande, también recurrimos al área del círculo. Reemplazamos los valores, pi, 3,14, el radio, que es 2,5 metros, lo elevamos al cuadrado, y nos da 6,25 metros al cuadrado. Lo multiplicamos por 3,14 y nos da esta expresión de acá. Y entonces el área del segundo émbolo o del émbolo más grande sería 19,625 metros al cuadrado. Una vez que hemos hallado el área de cada émbolo, lo que necesitamos es convertir la masa del auto. La masa del auto nos indica que es de 1,2 toneladas y necesitamos pasar de toneladas a kilogramos para luego convertirlos a newtons. Para convertir de toneladas a kilogramos, lo que necesitamos es también un factor de conversión. Para eso recordamos que una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Ahora multiplicamos 1,2 toneladas por 1000 kilogramos sobre una tonelada. Se reducen a 1, toneladas con toneladas, y luego multiplicamos 1,2 por 1000 y eso nos da 1200 kilogramos. Una vez que hemos tenido la masa en kilogramos, lo que tenemos que hacer ahora es convertirlos a newtons. Para eso tenemos que recordar que para convertir a newtons
Lo que tenemos que hacer es multiplicar la masa por la gravedad, que en este caso vamos a trabajar con 10 metros sobre segundo al cuadrado para poder facilitar los cálculos. Entonces la fuerza sub 2 sería igual a 1200 kilogramos multiplicado por la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Multiplicamos 1200 por 10, eso nos da 12.000 kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, que equivalen a los newtons. Entonces, el F sub 2 resultaría 12.000 newtons. ¿Y eso para qué nos sirve? Para poder reemplazar en la misma fórmula del principio de Pascal. Una vez que hemos hallado las áreas respectivas y la fuerza sub 2, nos facilitaría calcular la cuarta variable que en el problema nos piden, que es la fuerza que se necesita en el primer émbolo, en el émbolo pequeño, para poder subir el auto, que es el F sub 1. Y acá lo reemplazamos en esta ecuación. Reemplazamos los valores. A sub 1 equivale a este valor, el área sub 2 a este valor de acá, y el F sub 2 que lo acabamos de hallar, lo reemplazamos. Una vez que hemos reemplazado los datos, lo que hacemos es una regla de 3 simple. Multiplicamos en APA y lo que nos quedaría es la multiplicación de 0,785 metros al cuadrado por 12.000 newtons. Esto sobre 19,625 metros al cuadrado. Aquí podemos simplificar, se reducen a 1 metros al cuadrado. Ahora multiplicamos 0,785 por 12.000. Eso nos va a dar 9.420 newtons sobre o entre 19,625. Al operar esto, nos sale que la fuerza necesaria para poder subir el auto, o la fuerza que se necesita ejercer en el émbolo más pequeño, es de 480 newtons. Respuesta: la fuerza que se deberá emplear en el émbolo pequeño para levantarlo es de 480 newtons. Ahora, tenemos que calcular cuál es la presión ejercida en el pistón 1. Pues vamos a los datos. La fuerza sub 1 nos había resultado 480 newtons. Su área respectiva era de 0,785 metros al cuadrado. Recordamos que para hallar la presión, tenemos que dividir la fuerza que se ejerce entre el área de contacto. Reemplazamos valores. F sub 1 es igual a 480 newtons sobre 0,785 metros al cuadrado. Reemplazamos valores y ahora lo que nos queda es dividir 480 entre 0,785, que aproximadamente es 611,46 newtons sobre metros al cuadrado. También lo podemos dejar de esta forma. 611,46 pascales. De aquí un pascal equivale a newton sobre metros al cuadrado. Lo podemos también dejar de esa forma. Ahora, para hallar la presión ejercida P sub 2 en el pistón 2, lo que tenemos que hacer también es aplicar la fórmula de la presión.
nos dice que la fuerza sub 2 es de 12.000 newtons y el área es de 19,625 metros al cuadrado. Aplicamos la misma fórmula. La presión es igual a la fuerza ejercida sobre el área de contacto. Reemplazamos valores. El F sub 2 equivale a 12.000 newtons. El área sub 2 equivale a 19,625 metros al cuadrado. Y lo que ahora tenemos que hacer es dividir 12.000 entre 19,625, que nos da también 611,46 newtons sobre metros al cuadrado. Y esto es lo mismo que pascales. Pascales. Entonces vemos acá que las presiones, tanto en el émbolo pequeño como en el émbolo más grande, son iguales. Eso quiere decir que se verifica lo que nos dice el principio de Pascal. Eso sería todo, profesor. Espero me haya entendido. Muchas gracias.